En 1878, un chasquido seco terminó con el futuro de la aristocracia francesa. No fue un disparo, ni el golpe de una guillotina. Fue el fémur izquierdo de un niño de 13 años que se partió al intentar levantarse de una silla. Aquel niño era Henry Conde de Toulouse-Lautrec, el heredero de una fortuna incalculable y de una sangre que se remontaba a las cruzadas. Cualquier otro niño habría sanado en semanas, pero para Henry, ese sonido fue el cierre de una celda. Sus huesos, densos como el mármol pero frágiles como el cristal, se negaron a crecer. La versión oficial de la familia decía que Henry era delicado, que sus caídas fueron accidentes fortuitos. Pero detrás de los muros del castillo de Bosc, los criados susurraban la verdad. Henry no era víctima del azar. Era el resultado de un experimento genético involuntario. Siglos de matrimonios entre primos para no dividir las tierras de la nobleza. ¿Qué se siente al saber que tu propio linaje es el que te está destruyendo? Hoy vamos a descifrar el expediente médico oculto de Toulouse-Lautrec. No vamos a ver solo a un pintor de bailarinas. Vamos a descubrir al hombre que tuvo que descender a los infiernos de París para encontrar la humanidad que su propia sangre le había negado. Esta es la historia del genio que fue deformado por la ambición de su estirpe, y cómo esa deformidad cambió el arte para siempre. Para entender el código Lautrec, debemos mirar el árbol genealógico de la casa de Toulouse. En la Francia del siglo XIX, la nobleza tenía una obsesión: la pureza. Los padres de Henri, el conde Alphonse y la condesa Adèle, eran primos hermanos. Esto no era un escándalo, era una estrategia financiera. Pero la biología no entiende de finanzas. Henri nació en 1864 rodeado de seda y plata, pero con una sentencia de muerte escrita en su ADN. Su desarrollo fue lento. Su lengua era demasiado grande para su boca. Sus rasgos, aunque inteligentes, empezaban a mostrar una mandíbula que se hundía y unos ojos que parecían cargar con el cansancio de 1000 años. Su padre, un hombre que vivía por y para la caza, el galope y la fuerza física, miraba a Henri con una mezcla de lástima y repugnancia. Para el conde Alphonse, un hijo que no podía montar a caballo no era un hijo, era una mancha en el escudo de armas. Henri creció en una jaula de oro, viendo el mundo desde la ventana de su convalecencia. Mientras sus piernas se atrofiaban, su mano derecha cobraba una vida frenética. Dibujar no era un hobby, era su única forma de caminar. Para 1882, la tragedia médica de Henri ya era una certeza irreversible. Mientras que el resto de los jóvenes de su clase social medían su éxito por su destreza en la esgrima o su elegancia en el baile, Henri medía el suyo por la capacidad de caminar 10 pasos sin que un hueso se astillara. Su padre, el conde Alphonse, un hombre que se hacía retratar vestido de cruzado o de caballero andante, no pudo soportar el espejo de su propia herencia. Para el conde, Henri no era solo un hijo discapacitado, era la prueba viviente de que la sangre de los Toulouse-Lautrec se estaba agotando. Los documentos familiares sugieren una ruptura psicológica profunda. Alphonse comenzó a pasar meses fuera de casa, cazando en los bosques, evitando la mirada de aquel niño que le recordaba, con cada paso torpe, el fracaso de su linaje. Fue en este clima de rechazo donde Henri tomó una decisión que la aristocracia francesa nunca le perdonaría. Si el mundo de la luz y el honor lo repudiaba, él buscaría refugio en la oscuridad. En 1882, Henri se traslada a París, pero no al París de los Campos Elíseos,
sino al Montmartre de los proscritos. París, a finales del siglo XIX, era una ciudad dividida por una herida invisible. Por un lado, la burguesía que celebraba la revolución industrial. Por otro, el submundo de Montmartre, una colina que funcionaba como un estado independiente de vicio y libertad. Henri entró en el taller de Léon Bonnat, un pintor académico rígido que tras ver sus dibujos sentenció: «Su trabajo es simplemente atroz». Pero Bonnat no entendía que Henri no buscaba la perfección, buscaba la verdad. ¿Cómo pudo un aristócrata sobrevivir en un barrio donde la vida no valía nada? La respuesta está en su propia apariencia. En Montmartre, ser diferente no era un estigma, era una credencial. Las prostitutas, los borrachos y los artistas sin blanca vieron en aquel hombrecito de lengua pesada y bastón de mando a uno de los suyos. Fue aquí donde Henri descubrió su mayor poder. Su estatura le permitía pasar desapercibido, ser un fantasma entre las mesas de los cafés. Nadie se sentía juzgado por él, porque él era el más juzgado de todos. Pero este exilio tenía un precio. Para financiar su vida en el submundo, Henri tuvo que romper definitivamente el cordón umbilical con su padre. El conde Alphonse le prohibió firmar sus cuadros con el apellido familiar. No quería que el nombre de Toulouse-Lautrec apareciera en los carteles de los burdeles. Henri aceptó el desafío. Dejó de ser un heredero para convertirse en un cronista. Pero en las sombras de Montmartre, una nueva amenaza lo acechaba. No era su genética, sino un estilo de vida que lo llevaría directamente al colapso. 1889. París inaugura la Torre Eiffel, pero en la base de la colina de Montmartre, otro monumento está a punto de cambiar la historia. Se abre el Moulin Rouge. Para la mayoría es un lugar de perdición. Para Henri de Toulouse-Lautrec es su oficina, su hogar y su santuario. Debido a su linaje y a su dinero, Henri tenía una mesa reservada todas las noches. Allí, sentado en una silla adaptada, con sus piernas colgando sin llegar al suelo, Henri se convirtió en una parte del mobiliario. Pero mientras otros bebían para olvidar, él bebía para enfocar. En 1891, el dueño del Moulin Rouge, Charles Sidler, le hace un encargo que parece menor: un cartel publicitario para la nueva temporada. Lo que Henri entrega no es un anuncio, es una revolución. Henri utiliza la litografía de una forma nunca vista. Colores planos, contornos negros agresivos y una composición influenciada por el arte japonés que rompe con toda la tradición académica. En el centro, la bailarina La Goulou levanta la pierna en un can-can frenético. A la mañana siguiente, París despierta empapelada con el genio de un hombre que la mitad de la ciudad desprecia. El cartel lo hace famoso, pero esa fama es un arma de doble filo. Henri empieza a ser aceptado, pero solo como el pequeño pintor de las prostitutas. La aristocracia se ríe de sus obras porque las ven como caricaturas, sin entender que Henri está elevando lo vulgar a la categoría de arte eterno. Pero el éxito profesional corre en paralelo a su colapso físico. Henri ha descubierto el terremoto, un cóctel de su propia invención. Mitad absenta, mitad coñac. No es solo vicio. La medicina moderna sugiere que Henri bebía para silenciar el dolor crónico de sus huesos densos y la presión en su mandíbula. El alcohol era su anestesia, pero también el acelerador de su enfermedad. Sus amigos empiezan a notar algo preocupante. Henri ya no solo dibuja en los burdeles, vive en ellos. Se muda a las casas de citas de la calle de Moulin. Allí, las mujeres lo cuidan como a un niño y lo respetan como a un artista.
Él las pinta en sus momentos más vulnerables, peinándose, desayunando, amándose entre ellas. Henry ha encontrado la familia que su sangre real le negó. Pero el destino tiene una última carta preparada. En las sábanas de seda de esos burdeles, Henry contrae el segundo componente de su sentencia de muerte, la sífilis. 1897. El cuerpo de Henry de Toulouse-Lautrec ya no es solo una prisión genética, es un campo de batalla. La sífilis, contraída en los burdeles que tanto amaba, ha comenzado su ataque final contra el sistema nervioso. Pero el enemigo más inmediato no es la bacteria, sino el delirio. Henry ya no bebe para socializar, bebe para sobrevivir a las alucinaciones. Su bastón, antes un símbolo de mando aristocrático, ahora es un arma defensiva. Se le ve por las calles de París golpeando el aire, gritando contra enemigos invisibles, convencido de que hordas de microbios gigantes lo persiguen. Su madre, la condesa Adele, quien siempre fue su único refugio emocional, observa con horror desde la distancia. Mientras el conde Alphonse ha renunciado a su hijo, calificándolo de vergüenza pública, Adele toma una decisión desesperada. En febrero de 1899, tras un episodio de delirium tremens, donde Henry casi incendia su estudio, la familia interviene. No es una invitación, es un secuestro legal. Henry es internado a la fuerza en el sanatorio de Neuilly, una institución mental para la élite. La prensa de París se ceba con la noticia. Los titulares gritan: el pintor de los burdeles ha perdido el juicio. El mundo del arte lo da por muerto. Pero Henry, incluso en el corazón de la locura, tiene un último truco. Para demostrar que no está loco, que su mente sigue siendo la de un genio, Henry pide papel y lápices. Sin modelos, solo usando su memoria prodigiosa, comienza a dibujar una serie completa sobre el circo. «He comprado mi libertad con mis dibujos», escribió Henry al salir del sanatorio 3 meses después. Los médicos, asombrados por la precisión de sus obras, lo declaran curado. Pero es una victoria pírrica. Henry sale a un París que ha cambiado, y él mismo es una sombra. Ha perdido peso, sus piernas apenas lo sostienen, y el deseo de beber es un grito sordo en sus entrañas. Se refugia en la costa, en Arcachón, intentando limpiar su sangre con el aire del mar. Pero el daño está hecho. La picnodissostosis ha vuelto sus huesos tan densos que la médula ósea apenas puede producir sangre nueva. Está anémico, agotado, y la sífilis ha llegado a su etapa terciaria. Sabe que el final se acerca, y en un último acto de ironía aristocrática, decide que no morirá en un hospital, ni en un burdel. Morirá donde todo empezó. Agosto de 1901. Henry de Toulouse-Lautrec sabe que está pintando sus últimas horas. Tras años de excesos, el cuerpo que la genética había diseñado con fragilidad y que el alcohol había castigado sin piedad, ha dicho basta. A los 36 años, Henry sufre un derrame cerebral que le paraliza un costado. Sus manos, aquellas que revolucionaron el diseño gráfico moderno, ahora son garras inmóviles. En un último gesto de amor, su madre lo traslada al castillo de Malromé. Henry no regresa como el conde que debió ser, sino como un náufrago que busca tierra firme para morir. En su lecho de muerte, ocurre el encuentro más amargo de su biografía. El conde Alphonse, su padre, aparece en la habitación. No hay perdón, ni lágrimas de arrepentimiento. Alphonse, obsesionado con la utilidad de los seres vivos, observa a su hijo moribundo y, según los testigos, se limita a espantar las moscas que se posan sobre Henry con un látigo de caza.
Para el conde, la muerte de Henri es el cierre de un capítulo vergonzoso. Pero Henri, incluso con el último aliento, guarda una pizca de su ingenio cáustico. Al ver a su padre intentando cazar moscas en su lecho de muerte, murmura sus últimas palabras: «¡Viejo tonto!». El 9 de septiembre de 1901, a las 2 de la mañana, Henri fallece en brazos de su madre. La causa oficial: complicaciones de la sífilis y el alcoholismo. Pero la causa real estaba escrita en sus huesos desde antes de nacer. La aristocracia francesa suspiró aliviada. Pensaron que, con el entierro del pequeño pintor, el escándalo de su linaje quedaría sepultado para siempre. No podían estar más equivocados. Tras su muerte, el conde Alphonse quiso quemar los cuadros que Henri tenía en el castillo, considerándolos basura indecente. Fue la condesa Adèle quien rescató cada lienzo, cada dibujo y cada cartel, protegiendo el legado de su hijo frente a la ceguera de su propio esposo. Ella fue la primera en entender que Henri no era una deformidad de la naturaleza, sino una lente a través de la cual el mundo podría verse a sí mismo, sin filtros ni mentiras. Tras la muerte de Henri, el silencio cayó sobre su tumba, pero no sobre su obra. El conde Alphonse, en un último intento por borrar la memoria de su hijo defectuoso, intentó donar los cuadros al Louvre. El museo los rechazó con desprecio. Los consideraban garabatos de un borracho. Fue entonces cuando la condesa Adèle, con la determinación de quien protege la única parte de su sangre que aún vivía, regresó a su ciudad natal, Albi. Allí fundó lo que hoy es uno de los museos monográficos más importantes del mundo. Durante más de medio siglo, el mundo del arte debatió sobre la verdadera causa de su aspecto. ¿Fue raquitismo? ¿Fue solo mala suerte? No fue hasta 1962 cuando el misterio se resolvió fuera de los museos y dentro de los laboratorios. Dos investigadores franceses, Marotteau y Lamy, identificaron una nueva patología genética. La llamaron pycnodissostosis, pero en el mundo médico se le conoce universalmente como el síndrome de Toulouse-Lautrec. La ciencia confirmó lo que Henri ya sabía. Sus huesos eran extremadamente densos, incapaces de absorber el calcio correctamente debido a la falta de una enzima. Sus padres, al intentar preservar la pureza de la familia, habían provocado una colisión genética. Pero aquí reside la verdadera epifanía. Si Henri hubiese sido un aristócrata alto, fuerte y saludable, habría pasado su vida cazando ciervos y administrando tierras. Nunca se habría sentado en los rincones oscuros de Montmartre. Nunca habría necesitado el pincel para escapar de su propia piel. La deformidad que lo mató fue, paradójicamente, la que le dio la inmortalidad. Henri no pintó a pesar de su dolor, pintó gracias a él. Nos enseñó que la belleza no está en la simetría de los salones, sino en la verdad de los márgenes. El conde Alphonse quería una estirpe eterna y la consiguió, pero no a través de las armas o el apellido, sino a través de la mirada de un hombre que solo medía 1,5 metros, pero cuya sombra hoy cubre todo el arte moderno. Henri de Toulouse-Lautrec fue el rey de la noche parisina, pero hubo otro hombre, un amigo suyo, que también habitó las sombras de Montmartre y cuyo genio fue calificado de locura. Un hombre que, al igual que Henri, encontró en el color su única salvación antes de que el mundo lo consumiera. Si quieres entender el otro lado de la luz de París, la otra semana podrás descubrir el expediente oculto de Vincent van Gogh. La historia de los genios proscritos aún no ha terminado.